Amados míos, la semana pasada estuvimos desarrollando este tema acerca de quién es el rey, ¿verdad? Y de alguna manera traté de conectarles con la historia de la humanidad, que en cuanto a reyes se refiere, no es muy positiva en realidad. No hemos tenido muy buenos reyes en el mundo. Algunos yo les describí que parecía que hacían cosas buenas, pero a la larga o a la corta siempre se descubría que bajo la mesa siempre había algo, ¿verdad? Todos los reyes de una u otra manera pecaron, de una u otra manera hicieron lo desagradable delante de Dios. El asunto es que creo que la palabra nos desafió entonces a darle el lugar a Jesús como Rey de nuestras vidas. Pero quisiera que el día de hoy entonces pudiéramos avanzar un poco más, no solamente en desafiarles, sino en realidad en proveerles, en el sentido de que usted pueda entonces tomar algunos pasos. Porque seguramente alguno de ustedes el domingo pasado, si usted estaba acá, se quedó o se retiró del templo pensando, bueno, pero ¿y ahora cómo le hago? Y quiero responder a esa pregunta. ¿Qué voy a hacer ahora que de alguna manera la palabra me exhortó, la palabra despertó en mí entonces el deseo de darle a Jesús ese primer lugar? Pero te preguntas, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles serían los mejores pasos conforme a la palabra de Dios? Quisiera pedirles que pudiéramos leer Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Vamos a leer esta carta que se la envía el apóstol Pablo, o una porción de ella, a un grupo de creyentes que vivía en la ciudad de Colosas. También esta era una ciudad que estaba bajo el imperio romano, pero había allí judíos que ya se habían convertido a Cristo. Pablo también allí había sembrado una iglesia. En Colosenses capítulo 1 y verso 10, dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en cuánto? En todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? En el conocimiento de Dios. Quisiera dar respuesta, como les decía, a cuáles son los pasos que debo dar para que Jesús entonces sea el Rey de mi vida. En primer lugar, mi amigo y mi amiga, usted necesita reconocer a Jesús como el único Rey de su vida, el único. Tal vez alguien dirá, pero no podemos poner a alguien más allí. ¿Por qué solamente? ¿No hay otras cosas que yo podría tener allí? Quiero que veamos lo que un día el Señor Jesús les dice a sus discípulos. Él los invita a un retiro, los lleva a Getsemaní y allí en ese retiro, por eso los retiros son tan especiales. Jesús inventa estos retiros y nos enseña que hoy la iglesia necesita tener estos tiempos también de retiro, como el que vamos a tener la próxima semana, los varones. Saben, en Mateo 6:24, el Señor les dice a sus discípulos, ninguno puede servir, y les dice, a dos señores. Rescato esa frase de los labios del Señor Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Amados, el Señor Jesús, cuando está ministrando a los discípulos, Él sabe su trasfondo, sabe la lucha que hay en ellos. Y también sabe la lucha que hay en usted y en mí. La lucha que hay, la batalla en nuestra mente. Amados míos, para agradar a Jesús, debo entonces rendirle el trono de mi corazón.
¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesús está discipulando, está enseñando su palabra, Él sabe que lo que tiene allí no son todas palomitas. Miren, en ese grupo había celotes, es decir, revolucionarios. Había hombres que odiaban con toda la fuerza de su corazón a los romanos. Había también allí publicanos, que eran aquellos que cobraban impuestos a sus compatriotas judíos y lo enviaban al César. Pero lo que era peor es que siempre se metían a la bolsa una parte. Por eso eran tan odiados por los judíos. Pero había también allí religiosos, había allí pescadores, había agricultores, había todo tipo de personas. No todos tenían el mismo corazón. Cada uno parece ser que tenía su corazón dividido. Así que el Señor, no crean ustedes que está hablando de balde cuando les dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque el Señor Jesús, que sabe, que conoce nuestros corazones, podía discernir muy bien a quienes tenía allí. No se puede entonces agradar al mundo y a Cristo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Debemos entonces examinar qué cosas ocupan el primer lugar en mi vida y poner a Jesús sobre todo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son las prioridades en su vida? Si usted tuviera que ahora tomar allí una hojita de papel y poner unas 3 prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Muchos de ustedes escribirían la familia, el trabajo. ¿Cuáles son esas prioridades? Definitivamente, lo que el Señor Jesús quiere que usted y yo entendamos es que Él debe ser el que tenga la prioridad número 1. Pero no por vanagloria, no por un capricho nada más de Dios, no. Es que a usted y a mí nos conviene, vaya que sí nos conviene, que el Señor Jesús sea el Rey y esté en un lugar de prioridad en nuestras vidas. Pero sabes, no solamente debes reconocer a Jesús como el único Rey, en segundo lugar, debes obedecer su palabra aún en medio de la oposición, aún en medio de los problemas que puedas estar pasando. Aunque puedas estar teniendo problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas en tu matrimonio, problemas en la familia, problemas, y tú ponle ahí el título que quieras. A pesar de eso, debemos obedecer justamente a su palabra. Aquí comienza. Por eso es que Dios nos ha dado su palabra. Fíjense en ustedes entonces lo que el Señor Jesús dice. Juan toma estas palabras de Jesús en el capítulo 14 y verso 23, según San Juan, y él dice, el que ama mi palabra, que dice Jesús, la guardará. El que ama, o sea, la condición es amar su palabra, no tenerla simplemente como una palabra religiosa, una palabra interesante, no, un buen libro, no se trata de eso, es amar su palabra, porque aquí está el alimento de tu alma, no hay nada más, no hay ninguna otra cosa que pueda alimentar tu alma mejor que la palabra de Dios misma. Amados míos, la obediencia es la mayor muestra de amor y de agrado a Cristo. Ahora, qué fácil es obedecer cuando todo está bien. El asunto es obedecer aún en esos momentos donde te sientes incómodo o incómoda por obedecer, donde a tu carne no le agrada, no le gusta. Ese es el punto. El mundo ofrece caminos fáciles, recuerdan que hablé de esto la semana pasada, pero agradar a Jesús requiere una cosa muy importante, requiere fidelidad a pesar de todos tus argumentos,
fidelidad por sobre todas las cosas. Mi hermano y mi hermana, vivir conforme a la Biblia, aunque la cultura piense diferente, porque la cultura que nos rodea nos dice, no, miren, esto ya está pasado de moda. Ese libro que te leen en la iglesia ya es obsoleto. Ahora tenemos cosas mejores. Ahora hay otras ideas, otras resoluciones. La cultura siempre te va a proponer otras ideas, otras cosas. La cultura va a querer que te enrolles de alguna manera o te enroles en sus ideas, en aquellas cosas que te presenta como ideales. ¿Qué cosas de la cultura en estos días te están invitando a hacer algo o ser parte de algo, pero que está contrario a la palabra de Dios? ¿Saben ustedes? A sus hijos, todos los días la cultura le está proponiendo cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Yo les platicaba que hace poco, justamente, aunque hace años atrás nos vanagloriábamos un poco por el distrito escolar que tenemos aquí en nuestra ciudad y especialmente en el condado, sin embargo, no podemos confiar en ellos, en sus reglas, en sus leyes, porque usted y yo no conocemos el corazón de cada director, de cada maestro, de cada profesor, de cada consejero, de cada asesor. Por eso que tú no puedes simplemente entregarle tus hijos y tus hijas así, ahí están, edúquelos, enséñelos. No, eso no puede ser. Recuerda, ya no corre más eso. Tienes que hacerlo con mucho cuidado. Tienes que estar casi todos los días conversando con tus hijas y con tus hijos. ¿Qué te hablaron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué está pasando? Todos los días. No vas a tener descanso en ese sentido. Si quieres ser papá o mamá en esta generación, en este tiempo en el cual estás, que es muy difícil, completamente diferente al que vivió su servidor y nuestros antepasados también. Hoy en día vas a una clase de orientación en preparación para los jóvenes que van a entrar a la high school y en la mera clase de orientación ya le dicen que usted no tiene autoridad sobre ellos. El primer día de orientación, eso es lo primero que le ponen en la mente de tus hijas y de tus hijos. Que tú tienes que la responsabilidad de darles de comer, la responsabilidad de darles la casa, de cuidarlos, de comprarles su ropa, su teléfono, todo. Pero aún así no tienes ninguna autoridad sobre ellos. Y se lo dicen así, tajantemente, no andan con vueltas. Así que entonces, hoy en día no podemos simplemente creer que todo va a estar bien. Necesitamos entonces ver la manera de tener tanto cuidado. Vimos recién, nuestro hermano Rubén oró por este ramillete precioso de niños y niñas que había acá de diferentes edades. Pero algunos de ustedes estuvieron acá también, ya están grandes y adultos. Y eso se pasa rápido. Y mis amados, muchos de esos niños y niñas a lo largo de más de un cuarto de siglo que tiene de vida esta iglesia, hemos conocido. Y a veces con Renata cuando pensamos y recordamos nombres, qué triste que es algunos ya no verles en el camino del Señor, aunque aquí se hizo todo lo posible por enseñarles la palabra. Tal vez los padres fueron los primeros en distraerse. Entonces luego llegaron los tiempos de la escuela, del high school, del college, y la cultura los abrazó y se los devoró, se los comió vivos. Y hoy usted no los va a ver, y mucho menos en una iglesia, pero no los va a ver en el camino del Señor. Porque justamente la cultura siempre va a proponerles algo completamente distinto. En tercer lugar, respondiendo a la pregunta de qué pasos debemos dar para
que Jesús sea el Rey de nuestra vida, es caminar en santidad como ciudadanos de su reino. Caminar en santidad como ciudadanos de su reino. ¿Sabes? No necesitamos ser ciudadanos de este país para obedecer las leyes de tránsito, porque obviamente si rompes alguna ley de tránsito cuando conduces y obviamente algún agente policial te ve, ya sabes lo que va a pasar. Y no importa si eres ciudadano, residente, eso no importa. Pero ¿sabes qué interesante es que necesitamos caminar en esa santidad, en ese hecho de estar apartados para Dios? No confundamos santidad con una imagen colgada en una pared. Estoy hablando de hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida a Dios. ¿Sabes? El apóstol Pedro ya había pasado su tiempo de discipulado de 3 años y medio con Jesús. Ahora entonces el Espíritu Santo lo inspira para que él pueda escribir su primera carta, de las únicas 2 cartas que escribió Pedro, porque es todo lo que escribe. Aunque lo vemos presente en el Nuevo Testamento, lo vemos presente en el libro de los Hechos, un hombre muy activo, definitivamente que sí. Sin embargo, es interesante que en su primera carta, capítulo 1, los versos 15 al 16, rescato esta frase. Dice Pedro, sed santos, tomando justamente las palabras del Señor Jesús, porque yo soy santo. Él les está compartiendo a aquellos creyentes que ahora están en la diáspora, que ahora son perseguidos, que ahora están en el Asia Menor y en otras partes, y les dice las palabras de Jesús, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es separarse del pecado y reflejar el carácter de Dios. Así que la santidad va acompañada de nuestro testimonio, la santidad va acompañada de nuestros buenos frutos. Por sus frutos así es, por sus frutos los conoceréis. Amados míos, agradamos a Jesús cuando buscamos pureza en pensamiento, en palabras y también en acciones. Muchas veces, si queremos aplicar esto, se trata de decir no a lo que ensucia tu alma y decir sí a lo que edifica. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo nos ponga como un sensor. Cuando usted a veces entra a esas tiendas y hay un sensor que suena y la persona que está allí atendiendo escucha el sonido y sabe que alguien entró porque el sensor detectó que usted cruzó esa barrera o cruzó la puerta, mejor dicho. De alguna manera necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos ponga como ese sensor. El Espíritu Santo mismo lo es así para darnos cuenta qué cosas van a contaminar mi alma, qué cosas diariamente estás enfrentando que contaminan tu alma. ¿Son las palabras soeces de tus compañeros de trabajo? ¿Son algunos chismes, chambre, qué cosas que escuchas por ahí que contaminan tu alma? Mira que tengo algo que contarte. Lo que le pasó a Panchita, te lo voy a decir. En ese momento es tu decisión. Sí, contame. O decirle, ¿sabes qué? Prefiero orar por Panchita entonces. Pero te voy a contar, está fresquito el chisme. No, gracias, está bien. Si es un chisme, ¿para qué lo quiero? Porque si es un chisme, ¿para qué lo vas a querer? ¿De qué manera te va a alimentar un chisme o una mentira o un dijes o diretes? No te va a alimentar para nada. Fíjense en ustedes, amados míos, que en cuarto lugar se trata de perseverar en la fe en medio de las pruebas. Este es el paso tan importante para darle ese lugar de rey a Jesús. Perseverar
en la fe en medio de las pruebas. Pruebas tal vez de salud, pruebas tal vez económicas, situaciones en tu familia, en el trabajo. El autor de Hebreos en el capítulo 11 y verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a... Así es, sin fe es imposible agradar a Dios. Amados míos, cuando hablamos de agradar a Dios, tengamos en cuenta que agradar a Jesús no depende de circunstancias, sino de confiar en Él. De eso se trata. ¿Qué tanto estamos confiando en el Señor Jesús? Las pruebas muchas veces revelan si Cristo realmente reina en tu corazón o no. En definitiva, amados míos, confiar en su soberanía, aunque no entiendas el por qué. Porque este es el asunto. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué esto? Y estamos haciendo la pregunta equivocada. Se trata de preguntarnos, ¿para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Es muy diferente a por qué. El por qué simplemente te deja allí, en las mismas, en el mar de la incertidumbre. Pero el para qué te pone a pensar, a decir, bueno, ¿para qué será que están pasando estas cosas? ¿De qué manera te puede ayudar a reflexionar ese para qué? El para qué de las pruebas. Como le pasó a Job. Es interesante. Verdaderamente hay muchas historias de fe en la Biblia, pero Job es una de las historias, las narrativas bíblicas más fuertes que hay, porque es uno de los hombres que verdaderamente lo perdió todo. Todos sus hijos murieron, ni uno quedó con vida. Todas sus propiedades las perdió, no le quedó nada. Todo su ganado lo perdió, no le quedó nada. Y era increíble cómo aquel día era como una noticia tras otra acerca de malas noticias. Sin embargo, entonces, Job tiene aquella frase tan importante que muchos cristianos recordamos, ¿verdad? Él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, según la versión que usted maneje. El asunto, amados míos, es de que no me cabe duda que Job había escogido darle ese lugar, ese primer lugar en su vida a Dios. En quinto lugar, se trata de amar como Él nos amó. Trate de tomar su boletín y tomar alguna nota de esto, especialmente si no se quiere quedar dormida o dormido por ahí. Porque Juan en el capítulo 13, el verso 34 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres ¿qué cosa? Amor los unos con los otros. Amor los unos con los otros. Tremendo verdaderamente lo que el Señor Jesús nos está enseñando allí. Esta es una de las áreas con las cuales tanto luchamos, porque se nos hace fácil amar a la persona que nos cae bien, amar a la persona que nos puede ayudar, amar a la persona que es agradable, vamos a decir, amar a aquella persona de la cual podemos siempre recibir alguna ayuda, se parece a nosotros, habla como nosotros, nos hace chistes bonitos, tiene una linda personalidad, siempre agradable, es fácil. Pero el asunto es amarnos los unos a nosotros, así como Él nos amó primero. En eso van a conocer si somos discípulos de Jesús. De eso se trata. Es interesante esto porque en el grupo de Jesús, en esos 12 discípulos, no se amaban entre ellos. ¿Usted cree que un celote, un revolucionario, va a amar a un cobrador de impuestos? No, jamás.
Y eso era lo que había en el grupo de Jesús. Cuando usted analiza, seguramente usted diría, verdaderamente yo nunca hubiera formado un equipo de trabajo con esos 12. Terribles. Un hombre como Pedro, con un carácter tan tosco, siempre apurándose a hablar, a decir de repente lo que no debía decir. Imagínense, amados míos, que el Señor Jesús tuvo que trabajar con ellos para que llegaran a amarse. Pedro y Mateo se llevaban tan mal, pero tan mal. ¿Por qué los tenía el Señor Jesús ahí? Es interesante. Y fíjense en ustedes entonces de que, sin embargo, luego terminan formando un equipo extraordinario de trabajo juntos. Pero tuvo que el Señor Jesús discipularles, poner en práctica la gran comisión que Él luego les enseñaría a ellos. Por eso la importancia del discipulado, hermanos y hermanas. El amor genuino siempre vence la dureza del mundo. Fue el amor de Jesús el que venció esa dureza del corazón de sus discípulos. Y saben, creo que al igual que Jesús me duele ver muchas personas, aún de nuestra propia iglesia, metidas en problemas, en situaciones, faltas de amor, involucrados en chismes, en problemas de relaciones interpersonales, en tanta situación. Sin embargo, necesitamos mostrar esa compasión, ese perdón y ese servicio constantemente. La clave entonces para amar como Él nos amó está en perdonar. Es interesante que siempre los sermones que más cuestionables, los sermones de los cuales muchas personas pasan días hablando, son aquellos que de alguna manera han tocado el perfil del perdón. Y de eso se trata. Porque ¿cómo vamos entonces a amar a Dios si no podemos amar a nuestros semejantes? ¿Cómo vamos a poder amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, con toda nuestra mente, aún con todas nuestras fuerzas, si no amamos a nuestros prójimos, la persona que te rodea? Puedes decir a la persona que está a tu lado, yo te amo en el amor de Cristo Jesús. ¿Le puedes decir? Hay algunos que aprovechan porque está la novia, está el esposo, está la esposa. Eso está bueno, ¿verdad? Yo te amo en el amor de Cristo Jesús. Eso sería hermoso que antes de que sea nuestra manera de despedida hoy en día, de abrazar a alguien y decir, yo te amo en el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo, el amor de Jesús. ¿Verdad que te gusta ser una mujer amada, ser un hombre amado? ¿A quién no? De eso se trata. Que el amor vence al mundo. El amor vence multitud de pecados. En sexto lugar, amados míos, se trata también de proclamar su reino con valentía. El apóstol Pablo, verdaderamente que tuvo una lucha tan grande, todo lo que pasó Pablo hasta llegar a darle el primer lugar a Jesús, porque definitivamente Pablo jamás había pensado en darle el primer lugar a Jesús, jamás. Él buscaba a su gente para matarlos, para meterlos en la cárcel. La conversión de Pablo es extraordinaria, verdaderamente que sí. La transformación de su vida, donde él entonces termina siempre predicando y enseñando a Jesús. ¿Sabes? En Romanos capítulo 1, verso 16, él dijo al comenzar con su primera carta, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora,
es muy fácil que usted y yo digamos eso hoy, año 2025. Pero en los días de Pablo, decir no me avergüenzo del Evangelio, es decir, no me avergüenzo de las buenas nuevas, de las buenas noticias que Jesús nos ha dado, de eso se trataba. Amados míos, agradar al Rey significa anunciar su reino aun cuando otros lo rechacen. Amados míos, ustedes han visto que a veces, creo que hasta como iglesia hemos sido desafiados muchas veces. Pero piensa, ¿por qué a veces, aunque argumentes otra cosa, aunque lo maquilles con tu trabajo, con tus hijos, el mejor argumento que tú puedas tener, pero piensa, sin embargo, en lo profundo de tu corazón, ¿cuántas veces te has avergonzado en realidad? Tú dices, no, ni lo permita Dios, pastor. El asunto es que si no te avergüenzas entonces de Jesús, ¿por qué vives la vida que vives? ¿Por qué entonces no hay esa santidad en ti? Si no te avergüenzas de Jesús, entonces, ¿por qué cada vez que te invitamos a que salgas de las cuatro paredes, siempre hay argumentos? Creo que muchos pastores nos dolió lo que pasó en la marcha, aunque fue fantástico, pero faltó mucha gente, en realidad. Nuestra congregación apenas fue representada por un pequeño puñadito ahí. Y eso, usted dirá, no, pastor, es que yo tenía otras cosas que hacer. Amados míos, parece que a veces vivimos la vida como que nunca vamos a dar cuenta de nada. Pareciera ser como que el tribunal de Cristo no existe para usted. Yo sé, usted dirá, pero pastor, usted no me entiende que yo tengo tantas cosas que hacer. Estamos tan rodeados de cosas del mundo, tan rodeados. Satanás ha sido tan astuto para rodear nuestra vida de cosas, el cosismo, de tantas cosas que hacer, de tantos conceptos antagónicos. Y somos ahora verdaderamente profesionales en dar argumentos de por qué no hacemos tal o cual cosa en beneficio del reino. Amados míos, tal vez muchos de ustedes se justificaron con muchos argumentos, pero la verdad es que no era una prioridad para ti marchar por Jesús. Esa es la realidad. No fue una prioridad. Tu prioridad habrá sido tu trabajo, ir al parque, lavar el carro, lavar la ropa. En este momento hay personas que yo conozco que están lavando ropa. Que yo les invité y me dijo, lo siento, tengo mucha ropa que lavar. Pero así, es que hoy ya no tengo mucha ropa que lavar. Está bien. Personas que a veces lo dicen, no, es que hoy toca lavar mi carro, pastor. Bárbaro. Tremendo. ¿Sabes? Verdaderamente el mundo necesita oír justamente del señorío de Jesús. De eso se trata. Una de las cosas, creo, y lo dejé para el final, en cuanto a cómo darle ese lugar, cómo lograr que Jesús sea el Rey de tu vida, no es solamente reconociendo a Jesús, obedeciendo su palabra, caminar en santidad, permanecer en la fe, amarle a Él como te amó a ti, proclamar su reino, sino también, en séptimo lugar, es vivir esperando su regreso glorioso. Vivir esperando su regreso glorioso. El asunto es que el mundo, la cultura de la cual he estado mencionando hoy, son tan astutos para persuadir y engañar
a aquellos que de alguna manera se llaman cristianas o cristianos y les pone tantas cosas a su alrededor para que pierda entonces el enfoque. El apóstol Pablo, que siempre estuvo siguiendo los pasos de Jesús en cuanto al discipulado, uno de sus discípulos era Tito. Tito, que también fue pastor en Creta, en la única carta que Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, verso 13, le dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le está diciendo a Tito, tú tienes que aguardar esa esperanza llena de bienaventuranza, llena de manifestación gloriosa. Desde aquellos días le está diciendo: Tito, vive tu vida como si hoy fuera el último día. Vive tu vida como si hoy fuera el arrebatamiento. De eso se trata. Agradamos al Rey viviendo en santidad, en fidelidad y expectativa de su retorno. De eso se trata. No te preocupes si tu pastor o quien sea, tú dices, es que muchas veces dicen siempre lo mismo los predicadores, y a ver, ¿dónde está Cristo? No caigas en eso, el mundo habla así. Tú que eres una mujer, un hombre que le has entregado tu vida a Cristo, no debes hablar así, porque tú debes saber que eso sí se va a llevar a cabo, no en un momento en donde tú o yo le pongamos fecha, por supuesto que no. Pero que va a suceder, va a suceder. Debes tener un corazón preparado, mostrando esa lealtad al reino. Debes vivir cada día como si Jesús viniera hoy, con las lámparas encendidas. Cuando leemos en el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús de alguna manera ilustra esto con aquellas 10 mujeres vírgenes, las que esperaban al novio, pero 5 de ellas son llamadas prudentes y las otras, ¿cómo eran llamadas? Insensatas. El asunto es que las insensatas se les acabó el aceite, así que entonces, aunque querían negociar que las otras 5 les dieran un poco de aceite, las otras sabiamente le dijeron, miren, si les damos lo nuestro, al final podemos correr el riesgo ni que ustedes ni nosotras, nadie va a tener nada a la hora que llegue el amo, así que mejor vayan ustedes y compren. Y se fueron a comprar. Pero cuando regresan ya el novio había llegado, había recibido a las 5 prudentes y se cerró la puerta. Y las otras que llegan tarde, se dan cuenta que el asunto de llegar tarde a los servicios hasta en aquellos días estaba también. ¡Qué bárbaro! Y golpeaban la puerta. Déjanos entrar, Señor. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice el novio? Ay, disculpen muchachas, qué pena. No. Mañana les abro, no. ¿Vengan mañana? No, ¿verdad? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Amados, cuando hablamos de ese aceite, estamos hablando de esa relación con Dios verdaderamente. Tú no tienes que esperar el día domingo para ver si el pastor te lee alguna porción de la Biblia. Tu vida durante la semana es lo importante. Llegar aquí a este servicio dominical es como la celebración de todo lo maravilloso que tiene que haber pasado en los 6 días. No puedes haber estado 6 días muerto de hambre hasta llegar el día domingo para darle unas cucharaditas de alimento al alma. Y digo unas cucharaditas porque si me excedo con más tiempo, no quiero que me pase lo de Esteban. Amados, agradar a Jesús como Rey en medio de los desafíos del mundo significa ponerlo en primer lugar, obedecer, caminar en santidad, perseverar en la fe,
amar al prójimo, proclamar su evangelio, vivir esperando su regreso. La pregunta final de este día para mi querida congregación e iglesia es: ¿quién reina en tu vida hoy? ¿Quién reina en tu vida hoy? ¿Jesús o tu yo? Una de las cosas que sucede es que muchas veces pareciera ser que Jesús está como muy lejos, muy lejos. Y el yo está montado en el trono. Hay un trono, pero no está Jesús. Ahí estás tú. Ahí están tus deseos, ahí están tus anhelos, ahí está tu sueño americano, todo lo que quieras. Y de vez en cuando invitas a otras cosas a que también se suban allí. Otras cosas que llamamos necesidades. Aquí hay un signo de pesos o de dólares ahí, pero el asunto es que esto no funciona en realidad. Porque mientras que te mantienes en el trono de tu vida y tú de repente dices, bueno, es que yo me siento aquí y yo aquí tengo control de todo. Tengo control de mi vida, control de mi dinero, control de mi trabajo, control absolutamente de todo. Pero el asunto es que cuando ocurren situaciones en nuestra vida, pruebas en nuestra vida, problemas financieros, problemas de salud, lo que sea, allí es donde comienza a tambalear entonces ese liderazgo personal tuyo, donde estás ocupando un lugar que no debería de pertenecerte. En el mundo te enseñan que es así, que te sientes aquí, que gobiernes, que tengas el poder, que tengas la autoridad, que no hay nadie que te tenga que decir nada, porque tú eres la mujer, tú eres el hombre y desde aquí vas a gobernar tu vida. Pero tarde que temprano te vas a dar cuenta que eso no funciona. Tarde que temprano, de tanto pelear, te vas a debilitar. Y llega un momento entonces en donde te das cuenta que necesitas darle ese lugar entonces a Jesús. Y ahí es donde viene la lucha, porque el mundo se opone muchas veces. Pero el Espíritu Santo va trabajando en tu vida y ahí es donde tiene que estar. Ahí es. El asunto es que ¿dónde quedas tú entonces? Porque si tú dices, bueno, yo me subo con Jesús, vamos a estar los dos en el trono, vamos a gobernar, Jesús y yo. No funciona tampoco, no es así. No puedes montarte en el trono también. Pero pastor, ¿y entonces dónde quedo yo? Justamente se trata de que tú quedes allí. De que tú te sometas a la autoridad de Cristo. A ti te conviene esto, querida y querido, esto te conviene. Usted, pastor, no me humille así. Pero es que lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida es humillarnos a Jesús. Esto, ojo, esto es un ejemplo gráfico nada más. No vaya a idolatrar estas cosas. Simplemente trato de ilustrar un poquito esto. El autor Billy Graham era un extraordinario ilustrador de esto. En todos sus tratados y sus libros habla mucho de esto. Y también Bill Wright y otros que ya han pasado a la presencia del Señor, que hablan mucho acerca de someternos, humillarnos justamente a Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Aún estas cosas que son tan importantes, porque usted dirá, pastor, ¿y dónde dejó esto? Por favor, esto es importante, necesito comer, necesito pagar la renta, el mortgage, el carro. Eso es parte de las añadiduras también, pero no lo puedo poner ahí. No, eso no tiene lugar ahí.
esto también va sometido a Él. De eso se trata. Piensa en eso. Trata de que esta figura, esta ilustración te ayude a pensar qué áreas de tu vida aún están luchando. Tal vez es tu personalidad, tal vez es tu carácter, son tus deseos personales. ¿Qué cosas todavía luchan y tratan de desbaratar y poner en un momento dado a Jesús afuera otra vez? Porque te comienza a ir bien y entonces ¿qué sucede? Te comenzó a ir bien y ahí está, otra vez, acá estoy. Ese es el asunto. Si me va bien, tengo buen trabajo, mire el carro que tengo, pastor, mire toda la familia, todo está bien. El asunto que no te estás dando cuenta de que otra vez te montas en el trono. Debemos de estar humillados siempre al Señor, a pesar de que tú dices que te va bien en la vida. Qué bueno es eso. Pero quieres que te vayan mejor en realidad, es humillado a Cristo. Porque a veces lo tenemos como un ayudante. Jesús, ¿estás ahí? Estoy enfermo, por favor. Jesús, no me alcanza para la renta. Pero lo tenemos allá afuera. El asunto es que Él esté en tu trono de tu vida todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Te falte dinero o te sobre, tengas salud o enfermedad. ¿Qué es lo que algunos que se han casado aquí en la iglesia, incluso a veces en los lugares notariales y todo, siempre se les lee, ¿no? En las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en todo, ¿sí? Bueno, amén, por lo menos una casada dijo amén. Y de eso se trata, porque el Señor Jesús es como ese novio que la iglesia espera. El asunto es, Iglesia Nueva Esperanza, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde está tu rey en este momento de tu vida? Porque de repente usted me dice, no, pastor, sí, Jesús es el rey de mi vida. Pero si sales de ahora del templo y mañana lunes, ya de repente lo sacas y otra vez te enojas o lo que sea y ya otra vez ahí está. De lunes a sábado y el domingo a la mañana te acuerdas de la predicación y, espérate, lo voy a bajar de nuevo y voy. Y ahí andamos como si fuera un juego. No podemos estar jugando a eso. O es el rey eterno. Él no quiere ser un rey temporal de unos pocos días. O el rey simplemente cuando las cosas no te van bien. Es todo el tiempo. Porque de eso se trata. Israel conoció muchos reinados, muchos imperios que le invadieron. Aún en los tiempos de Jesús el imperio era el romano. Cuando Jesús viene y les habla de que el reino de Dios se ha acercado, no tiene nada que ver con el reino asirio, con el reino de Babilonia, con el reino romano. Ahora el reino de Dios se ha acercado. Y les costaba a muchos entender eso. Nicodemo un día le dijo al Señor Jesús, sabemos que vienes de Dios porque lo que tú haces y dices solamente puede ser de parte de Dios. Le tomó tiempo a Nicodemo. Y de esto se trata entonces, que todo el tiempo podamos tener en cuenta que Jesús sea el Rey de nuestras vidas, en cada circunstancia. Muchas veces para este Rey necesita ser agradado, pero no con tu dinero, no con hacer actos de idolatría, no. Lo que agrada a este Rey eres tú, es tu persona, es tu corazón, es tu manera de hablar, es las cosas que dices, que piensas. De eso se trata.
tener un corazón redimido. De eso se trata. Porque claro, el precio de agradar al Rey es la transformación de nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, lo leímos el domingo pasado, que en Romanos 12:2, que necesitamos una transformación, transformados, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Se da cuenta usted? Amados, cuando yo estaba sin Cristo, Él no era el Rey. Cuando tú estabas sin Cristo, no me puedes decir que Él era el Rey, ¿verdad? ¿Qué cosas eran el Rey de tu vida? Tus aspiraciones, tu dinero, una profesión que querías. Había otras cosas que eran el Rey de tu vida, tu trabajo de repente, tu novia, tu esposa, tu esposo. Otras cosas ocupaban este lugar. Cuando llegamos a un encuentro con Cristo, ahí viene la lucha. Porque tienes que entonces desalojar todo eso y darle el lugar a Jesús. Es buen tiempo para pensar. ¿Ya le he dado a Jesús el primer lugar? ¿Ya es Él el Rey de mi vida? ¿O todavía estoy luchando? Todavía hay áreas donde quiero mantener ciertas cositas aquí. Y no se puede. Porque Él dijo, no se puede servir a dos señores. De eso se trata. No puedo tener a Jesús y tener al otro Señor también allí, al ladito. Cuando me falla este, entonces voy a este. No es así. Mis amados, siempre entonces, en todo tiempo, en todo lugar, que Jesús sea nuestro Rey, porque Él es nuestro Redentor. De eso se trata. En este tiempo donde incluso vemos que hay tantos hombres y personajes del mundo que aunque no toman el nombre de rey, pero quieren tomar el control de sus países, el control de sus gobiernos. Y esto se da en muchas partes del planeta. No crean ustedes que solo por estas latitudes occidentales, no, en muchas partes. En África, en países del Medio Oriente, en todas partes surgen hombres que quieren ser los reyes, los comandantes, etcétera, etcétera. Y a través del terrorismo, a través de mucho daño que hacen a su propia gente, quieren estar allí en el poder. Muchos de nosotros que hemos vivido en nuestra querida Latinoamérica hemos conocido de esto, hemos conocido de gobiernos de este tipo. Pero Jesús lo que te ofrece es ser un gobierno completamente distinto. Nada que ver con lo que tú has conocido. Porque Él viene a traer la paz que ningún otro rey te puede dar. Él viene a traer la salvación que nadie más te puede dar. Él viene a traer el perdón que nadie te da. La redención que más nadie te puede dar. De eso se trata. Por eso, este es el Rey que no te va a fallar. Jesús verdaderamente no te va a fallar. Pero necesitas estar dándole ese primer lugar, esa prioridad constante. Analiza, revisa tu vida. ¿En qué momentos de tu semana, de tus días, Jesús no ha sido la prioridad? A veces hacemos cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y no podemos estar en dos reinos. No puedes estar con un pie en el reino de Dios y con el otro pie en el reino del mundo. Como diciendo, bueno, me trato de llevar bien con los dos. No funciona. Mi amiga y mi amigo, hermanos y hermanas, eso no funciona. Eso no sirve, eso no es así. Simplemente es estar dándole a Jesús la prioridad en tu vida. Él es el Rey que viene pronto. De eso se trata, iglesia. No importa que usted diga que se lo he dicho muchas veces, Él viene y vendrá y va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Pero la parte triste
es que no toda la iglesia va a ser arrebatada, porque allí el Señor Jesús habla claramente, 5 prudentes, y las otras 5 verdaderamente eran novias. Él viene a buscar a la novia, a la iglesia convertida a Cristo, no simpatizante. Tal vez usted me dice, bueno, yo simpatizo con lo que usted dice, simpatizo con el ambiente de la iglesia. Usted podrá ser simpatizante, pero los simpatizantes no entrarán al reino de los cielos. Ese es el asunto. Así que, mis amados, verdaderamente tenemos que pensar en esto. El Señor viene pronto y tenemos que evitar todo el engaño del mundo. El mundo a veces te invita a tener problemas, a enrollarte en chismes, en peleas, en disensiones, en tantas cosas, porque el mundo es muy astuto. No caigas en la trampa, no le permitas que te chantajee. Definitivamente, no hay lugar para hombres y mujeres que practican el chantaje en el reino de Dios. Eso no es parte del reino. Así que, mis amados, pensemos en esto. Tengamos en cuenta que el Rey viene pronto. Hoy vamos a orar un momento ahí donde estás. Y podrás, incluso nuestros amigos y amigas que están conectados, orar de tal manera y pensar y pedirle hasta perdón a Jesús a veces porque no ha estado siendo la prioridad en tu vida. Hay otras cosas y tal vez será el momento de decirle, Señor, yo quiero que seas la prioridad de mi vida. Yo te doy, te entrego por completo mi vida. Te doy la prioridad de todo, incluso del tiempo. Porque hay veces que decimos, voy a la iglesia cuando tengo tiempo, voy a la iglesia si el día está bonito, voy a la iglesia si tengo lavado el carro y la ropa lavada y la comida hecha, y si no tengo nada por hacer, entonces voy a la iglesia. No es así. Hoy sería un buen tiempo para hablar con Dios. Ahí donde estás, únete conmigo. Padre amado, queremos darte gracias por tu palabra, por cada porción, Señor, de tu palabra que nos exhorta para que tú seas el Rey, ese Rey que la iglesia espera. Padre amado, queremos ser como aquellas doncellas que fueron prudentes, que tenían el aceite suficiente y estaban listas para cuando tú llegaste. Señor, te rogamos que nos ayudes a evitar toda insensatez de nuestra parte. Te suplicamos perdón por cada momento en que te hemos quitado de las prioridades, te hemos quitado de tu trono. Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Tú también eres el médico de médicos, el gran doctor, nuestro libertador, nuestro salvador. Tú eres aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Definitivamente tú eres el Rey que esperamos. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, clamamos que tu palabra pueda seguir replicando en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y reflexionar en dónde estás tú en nuestra vida. Clamamos para que tú seas el Rey, el número 1. A ti te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Despedimos a las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros este día. Les esperamos el viernes a las 7 en punto de la noche. Estamos aquí con Enemigos del Alma. Mis amados,